Hemos invitado a 3 especialistas reconocidos en sus respectivas especialidades. Por una parte, un civil, que es el doctor Francisco Belaunde, profesor universitario y especialista en relaciones internacionales. Junto a él, el coronel retirado del ejército peruano, Juan Carlos Liendo, quien ha sido jefe de la DINI y jefe también del Servicio de Inteligencia del Ejército, y el general de la Policía Nacional retirado, también Kluber Aliaga, quien ha sido ministro del Interior. Señor Francisco Belaunde, ¿cómo resumiría usted lo que ha sucedido en el Ecuador el día de hoy para alguien que espere las cosas como son de las 7 de la noche para informarse con seriedad y rigor? Bueno, lo que ha ocurrido es, digamos, un punto culminante de algo que ya venía dándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Como creo que se ha dicho también, efectivamente, en Ecuador, lamentablemente el Ecuador es un poco víctima de su geografía, ¿no? Porque efectivamente todo esto en parte nace de que la droga colombiana sale por Ecuador y por los puertos, y de ahí en particular a Europa, ¿no? Porque básicamente la droga colombiana está teniendo colombiana salida que sale de Ecuador, básicamente se va a Europa. Y han utilizado estas bandas efectivamente mexicanas y también balcánicas, hay muchas bandas balcánicas, están, digamos, utilizando a bandas locales, ¿no? Que son una especie de intermediarios, ¿no? Que están llevando la droga finalmente a los puertos, ¿no? Y estas bandas han sido pagadas en efectivo, pero también con droga, ¿no? Y digamos, se han hecho también muy poderosas por la venta local de droga, pero también con otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, que el origen en parte viene de ahí, viene que efectivamente es un poco la situación geográfica de Ecuador que la ha condenado a convertirse en una vía de paso, y claro, encima, si hay en condiciones sociales, si hay en condiciones además de corrupción, ¿no? Como se sabe lamentablemente en todas partes, eso facilita evidentemente, facilita la situación a la que se ha llegado. Ahora, no es fácil, hay que decirlo, no es fácil luchar contra el crimen organizado, porque si uno ve, por ejemplo, lo que pasa incluso en Bélgica o en Países Bajos, que son países receptores de la droga, ¿no? Y de ahí se pasa a toda Europa, ellos están teniendo muchos problemas en sus puertos. ¿Cómo manejar, ¿no? Cómo manejar, por ejemplo, la llegada de la droga que viene de Ecuador? Es muy difícil. O sea, es un tema muy complicado, pero obviamente se facilita si no se actúa, como se actúa a tiempo, ¿no? Y con bastante sistema de inteligencia, lucha contra la corrupción y todo lo demás. O sea, es un tema muy complejo. De acuerdo. Y lo que vemos ahora en el Perú, pues... Es cierto que similar, corrupción, ¿no?, hay en todas partes y que el dinero del narcotráfico puede adquirir todo tipo de apoyos. Pero lo que no se ve en esos países es que criminales de alta peligrosidad puedan salir de una cárcel de alta seguridad. No es la primera vez que pasa. En el Ecuador, hace 4 meses, los sicarios que asesinaron a un candidato presidencial fueron asesinados en la cárcel. 6 al menos de ellos, si no 7. Sí, claro. O sea, ya acá estamos ante una verdadera situación en las cárceles ecuatorianas que muestra que no solamente hay corrupción, sino que realmente hay un poder mayor de los delincuentes que de la autoridad penitenciaria. Señor Liendo, muy buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Qué vulnerabilidades tenemos en el Perú, en nuestro sistema institucional? Porque hay muchos cuerpos que se ocupan de inteligencia y vemos pocos resultados. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, definitivamente una aproximación a partir de la centralización de lo que es inteligencia. El Perú se encuentra entrampado, ¿ya?, en una división de los diversos servicios que no logran hacer acciones coordinadas entre sí y bajo un mando y una dirección única, a pesar de que la ley lo dice. Hay DINI, ¿no?, que usted dirigió en su momento. Sí, efectivamente. ¿Y qué hace la DINI para no poder coordinar todos los servicios de inteligencia? El problema, más que la DINI, es la dirección política del Estado, que no comprende, no entiende, relativiza y cambia la naturaleza de lo que es la función de inteligencia del Estado para prever situaciones como estas. Explíquenos qué significa eso de cambiar la naturaleza. A ver, la naturaleza de la función inteligencia del Estado, en términos de doctrina comparada y cómo se aplica en otros países del mundo, es la exclusividad de la seguridad nacional en el ámbito del secreto. Aquí se ha reducido la acción de inteligencia a una función policial, haciendo equivaler la función de investigación, que es vital, necesaria para cualquier Estado, en forma equivalente a lo que sería inteligencia. ¿Pero cómo? ¿Y no hay un servicio de inteligencia del Ejército y las otras Fuerzas Armadas? Así que usted dirigió en su momento. Sí, efectivamente. No existe, ¿por qué es que estamos reducidos a la DINI? De nuevo, por acción política. Y el Estado
no tiene un órgano funcional de inteligencia, en términos de la naturaleza de la función de inteligencia, que pueda dirigir asuntos no militares. Porque las Fuerzas Armadas tienen sus servicios de inteligencia, como el que yo he dirigido en una oportunidad, están limitados o lo que sea, o relativizados a una función castrense, que ya no es suficiente el día de hoy, mientras hay una ausencia de inteligencia nacional en el real sentido de la palabra. Ahora, no existe. Hay algo que no entiendo. La DINI depende del primer ministro. Es un organismo de la PCM. En términos administrativos, Sí. en términos funcionales, la ley bien clara. El DINI es asesor Sí. del presidente y el DINI informa al presidente del Consejo de Ministros y al Consejo de Ministros. Ya. Son dos dimensiones diferentes, Ya. según la ley. ¿Qué es lo que no se hace bien? La rectoría del sistema. Es decir, La rectoría del sistema. la ejerce la DINI. Claro, la rectoría del sistema que no puede funcionar porque la función inteligencia no es administrada por el político de Estado, ni por la presidencia, ni por la PCM. Porque Pero hay no un jefe nombrado por la presidenta en este caso y con el respaldo del presidente del Consejo. Hay un jefe Bueno, de la pero DINI, si estuviera que es el órgano rector. Bueno, pero si estuviera funcionando No bien. sé cómo se llama, usted Ya. sabe, no sé, pero no se le conoce mucho, eso Pero, es cierto. Fernando, si estuviera funcionando bien o no hubiera problema, no estaríamos hablando de ese tema, ni estaríamos preocupados por ello. O sea, el hecho concreto, y yo como conocedor del tema, profesional del tema, profesor del tema, puedo explicar y puedo decir y puedo justificar que no está funcionando la Dirección Nacional de Inteligencia en términos de la naturaleza estricta de la función inteligencia de Estado. Bueno, es una afirmación que vamos a regresar sobre ella, sobre todo para que nos dé ejemplos. Exacto, Porque sí, hay exacto. no solamente temas de frontera, No. sino prófugos que se escapan. Y que no los capturan. Bueno, a ver, volveremos a eso. Señor Cruz de Aliaga, ¿qué matiza o qué precisa usted en relación a las afirmaciones severas que ha hecho su colega, el coronel Liendo? Bueno, hay que considerar de que la inteligencia nacional, la inteligencia del Estado es para el Estado en su conjunto. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en el SIN, así que conozco bien también el sistema. Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era? Entonces, Tristemente célebre a causa de su asesor durante 10 años. Muy satanizado. Y tuve una participación ahí para poder cambiar el manual de inteligencia nacional. ¿Por qué? Porque la inteligencia nacional debe producir inteligencia para el desarrollo nacional y para la seguridad nacional en toda su dimensión. Vale decir que no solamente ve factor policial o militar, ve todos los demás factores que tienen incidencia con la seguridad nacional y el desarrollo nacional. Va a decir económico, tecnológico, Político. científico, político, etc. Social. Para eso se necesita gente muy competente en todos esos temas. Tenemos gente competente en eso. Lamentablemente, y no hablo sobre usted, ¿qué te digo? naturalmente. En cierto momento, la DI, el SIN, casi llega a concretar ese ideal de lo que es un servicio de inteligencia nacional. Nunca llegó a concretar ese ideal. Pero luego de que se desactivó el SIN, ahorita no es ni el remedio, ni el 10% de lo que llegó a ser en su momento. Y ahí nos falta mucho para hacer inteligencia nacional en toda la dimensión de la palabra. Ese órgano de inteligencia central prácticamente tiene la rectoría de inteligencia de la policía, inteligencia de las Fuerzas Armadas y una inteligencia propia formada por civiles profesionales formados para ese fin. ¿Cómo se Eso llama no se tiene. esa institución? Ahora, porque ya no se llama Es SIN. DINI, la DINI. La DINI es, Es la nueva el versión órgano de SIN. rector, es la cabeza de todo el sistema de inteligencia nacional. ya. Señor Francisco Lamentablemente Belaúnde, no funciona de manera ¿cómo correcta. reacciona usted, que es un civil, es un internacionalista, cuando escucha a dos uniformados disparar con tanta rudeza contra el Estado, por lo que escucho, calamitoso de la inteligencia del país, sobre todo de su órgano rector, es ex-SIN, actualmente DINI? Bueno, preocupado, ¿no? Sí, los especialistas dicen que la inteligencia no funciona, y efectivamente cuando hay unas cosas en lo que pasa en la actualidad, pues se dice efectivamente hay varias fallas, ¿no? Entonces efectivamente es preocupante lo que están señalando acá mis dos coinvitados, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no estar preocupado? Coronel Liendo, hay un punto que hablamos, habrá escuchado usted, como Sí. nosotros en el Sanabria, las armas. En todo este asunto, naturalmente, el acceso a armas de fuego. Hemos visto que se han usado armas de fuego en el Perú, sin que haya muchas reacciones. Una matanza que hubo entre mineros ilegales en el norte de Arequipa el año pasado, usted recordará, Carabelí, en Acari específicamente, ¿no? En Trujillo, Y ¿eh? también ahora, Patás. armas de fuego en Patás. Y personas que siguen practicando Y hoy medidas día- hoy día ilegales. en El día de ayer han impedido que un vehículo de la policía pase con detenidos
Es decir, hay zonas de nuestro territorio en donde la policía ha mostrado su total impotencia. Probablemente en ese caso, mala inteligencia, porque si había el riesgo de que 100 personas impidieran y liberaran esos detenidos, se toma un helicóptero, ¿no? ¿Es muy fácil decidir eso o no? Bueno, definitivamente, porque estamos viendo que hay diferentes hechos que desbordan desde la comprensión y nos generan la frustración de vivir en un país inseguro. Entonces, ¿dónde falla ahí la inteligencia? Para tomar el tema y dando un ejemplo claro, ¿no? Que la inteligencia tiene alcance nacional y este ya no es un hecho aislado, sino podemos conectarlo con otro. Entonces hay un problema nacional. Esa producción de ese conocimiento, ese problema, deberían tenerlo los políticos para tomar decisiones adecuadas. Entonces ahí ya viene... Pero hay una comisión de inteligencia, sí, que es presidida sí, por un oficial de la Marina de Guerra en retiro, ¿es cierto? El señor sí, Cueto. exacto. Es la única comisión parlamentaria que tiene una presidencia única durante Sí, los 5 años. es correcto. ¿Cómo está funcionando? Bueno, el funcionamiento, yo he participado, yo he sido asesor de la Por Comisión eso de se lo Inteligencia. pregunto. No le quiero ganar enemigos, ¿ah? Pero no. sí quisiera que lo conteste con sinceridad. No, con sinceridad le puedo decir lo siguiente. Se manejan asuntos de carácter reservado de alto nivel y que tienen un procesamiento en el Congreso o con las autoridades políticas. Y yo creo que quien mejor podría responder esa pregunta es el presidente de la Comisión de Inteligencia. Ah, está sacando el cuerno, Digamos, pero sí es un hecho concreto de que la inteligencia, como ciudadano y conocedor del tema, no está cumpliendo con su rol. Y que si debería tener un control parlamentario, pues deberíamos exigir un control parlamentario. Digamos, muy ¿no? bien. Vamos por ese lado. Ahí ¿no? está un poco mejor al final que al principio. Señor Aliaga, ¿qué puede complementar a las malas noticias que estamos recibiendo, sobre todo del señor Yo Nieto? que he trabajado en el sistema, te puedo dar fe de que personas competentes y capaces hacen trabajo. Cuando tú no tienes a la persona calificada, puedes ¿Dónde tener se los recursos de los forman? medios. ¿Dónde han estudiado? ¿Con qué otras instituciones? ¿Con qué otros el hombre de países? inteligencia se forma en años. No se forma de un día para otro. Un analista en factor económico, en factor digamos, relaciones internacionales, no se forma de un día para otro. Es una persona que estudia, que le gusta, que conoce y se compromete. Y que se mantiene informado. Y además tiene gente de inteligencia que le trae información relevante. Necesito saber esto. No sé esta situación. Manda y le trae. Entonces está actualizado. Esa inteligencia es la mejor arma que tiene un presidente para gobernar. Ahora, ¿Por qué? explíqueme una cosa. Porque tiene ¿Cómo todos los... ha podido el ministro del Interior, el señor Torres, para no nombrarlo, dirigir una carta al jefe de la policía advirtiéndolo sobre los peligros del 9 de enero, que es el día de hoy? Porque según la inteligencia de la que él disponía, iban a haber manifestaciones peligrosas. Y en base a eso le pide que tome decisiones operativas que tienen que ver con los nombramientos. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior haga pública una carta de ese nivel de, ¿cómo decirlo?, ligereza? Y finalmente el jefe de la policía dice, no, señor, no voy a hacer eso. Esto hemos visto en público. Explíqueme, por favor, ¿se ha visto algo semejante antes en la Policía Nacional? No se ha visto jamás eso. Yo creo que, en principio, el ministro del Interior maneja los temas reservados, secretos, confidenciales, con la reserva que corresponde. Cualquier comunicación tiene que ser en esos canales, con la reserva y no salir al conocimiento del público, y salvo que la apreciación de inteligencia sí requiera que se difunda, ¿no? Porque puede obedecer a operaciones psicológicas. Manifiestamente acá no ha servido para nada. Que sepamos, hay una ceremonia no ha servido de para duelo nada, en Puno con algunos... Pero ahí yo encuentro responsabilidad de quién. ¿Quién es el asesor del ministro del Interior? Es el director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Pero hay un jefe, ¿no? Que debe tener criterios. ¿Por qué? La DIGIMIN tiene todo más de 1.000 efectivos, 2.000 efectivos creo, y recursos para producir la inteligencia que le permita al ministro estar bien informado y poder asesorar al presidente de la República y también tomar decisiones adecuadas en el sector. Si hay una falla de ese tipo, está evidenciando que la DIGIMIN está en problemas. Señor Francisco Belaúnde, el presidente Noboa, que es cierto, es un hombre que tiene pocas semanas en el poder, pero en fin, es un político que ya tiene varios años en actividad y ha conocido las candidaturas sucesivas de su padre, de manera que no es un ingenuo y no es un recién nacido, ha declarado el estado de conflicto armado interno. Algunas personalidades creen que en el Perú que esa expresión es un horror, que va a justificar algo malo y aparecen el rollo contra los caviares, etc. Y es un concepto que está tomado del derecho humano internacional, que ha sido usado por un presidente que viene de la derecha para poder tomar decisiones respecto a la intervención de la Fuerza Armada. Explíquenos qué significa conflicto armado interno, que es la definición que ha dado el presidente Noboa del Estado que desde hoy rige en su país, que incluye
cosa que no hemos visto mucho, felizmente, en el Perú recientemente, toque de queda. Claro, es una situación, digamos, que permite efectivamente la intervención de las Fuerzas Armadas. Para empezar, es una cosa distinta a lo que ha pasado en El Salvador. Porque en El Salvador se ha decretado el estado de emergencia, pero no un estado, digamos, de conflicto armado interno, ¿no? Lo que ha permitido en el estado de emergencia es básicamente arrestar a mucha gente sin orden judicial y a la medida que se ha sido renovado todos los meses, ¿no? Se los mantiene en la cárcel sin proceso judicial ni nada, digamos, no hay todavía proceso judicial. En el caso de acá se va a permitir efectivamente la intervención de las Fuerzas Armadas, que también se permitió ahí, digamos, va a ser más fácil el uso de las armas, pero, y eso es lo importante, es que al ser un conflicto armado interno se aplican las leyes de la guerra, las leyes internacionales de la guerra, que se llama derecho humanitario. Eso cosa quiere decir que eso no quiere decir que los militares van a poder entrar a una casa, ¿no? Y si hay alguien que se rinde, un delincuente que se rinde, lo van a poder matar. O sea, se aplican las leyes del derecho humanitario. O sea, cuando se habla de declarar efectivamente el conflicto interno, no hay que estar, digamos, salivando o especulando que los militares van a entrar a matar. No necesariamente. Van a entrar efectivamente con mayor decisión, pero si la gente se rinde, si hay gente que se rinde, no van a poder matarlo, porque se aplica efectivamente a un prisionero de guerra, no se le mata, ¿no? Entonces, claro, es una situación que no permite tampoco hacer cualquier cosa, ojo, ¿no? Pero sí efectivamente facilita, ¿no? Operativo, porque ahora se considera efectivamente van a hacer operaciones de guerra prácticamente contra esos grupos. Eso es lo interesante acá, lo importante, que van a ser operativos de guerra, ¿no? Que, como digo, va a ser más fácil utilizar las armas. Ahora, una que son capturados, finalmente el tema es un poco lo mismo. Porque al final es, bueno, hay que meternos en las cárceles. No sé si va a ser una cosa tan masiva como hubo en El Salvador, ¿no? Donde miles, decenas de miles fueron capturados, ¿no? Bajo otro esquema. Pero acá pongamos que capturan, no sé, pues, algunos centenares, pues igual van a tener que llenar las cárceles. O sea, el problema se va a plantear de otra manera. Igual van a necesitar cárceles. Por lo demás, es verdad que este presidente ya estaba contemplando construir más cárceles, ¿no? Incluso cárceles flotantes, cosas por el estilo. En barcos, ¿no? sí, sí. O sea, el tema se va a mantener por ese lado. Lo que sí va a permitir, efectivamente, es una operación de repente más rápida. Pero, como ellos mismos han dicho, por cierto, que van a respetar el derecho humanitario, ¿no? Coronel Liendo, claro, operaciones de guerra, dice Francisco Belaúnde, pero usted ha insistido en la inteligencia. Más que dar el combate en la calle e ir a las casas, es penetrar a estas bandas, saber quiénes son los jefes y desde dónde es que se están tomando decisiones, ¿o no? Bueno, definitivamente, ¿no? Pero la inteligencia no es exclusivo de eso. La inteligencia tiene por naturaleza carácter preventivo. Y si Ecuador ha llegado a esta circunstancia, es que ha fallado su sistema, sus acciones de inteligencia. Fernando, hay una ética clave en inteligencia. Los hombres profesionales de inteligencia, como uno de los pilares éticos que existen, es prevenir el conflicto, que no se suceda el conflicto, que no suceda el enfrentamiento. Ese es el trabajo profesional de las organizaciones de inteligencia. Cuando ya no es posible eso, bueno, ya viene acá, en este caso como Ecuador, declarar un conflicto armado interno, ¿no? Que implica realizar operaciones militares. En el caso de Ecuador, bajo jurisdicción militar, considerando a la persona que van a enfrentar como enemigo interno. Ahí también hay inteligencia, ¿no? Y siempre, durante las operaciones, las inteligencias son para favorecer las operaciones que vamos a realizar, tratando de neutralizar el liderazgo y la acción del enemigo en el combate. O sea, para eso es inteligencia. ¿Qué tenemos hoy en Ecuador, Fernando? Que en esta dimensión del llamado conflicto armado interno, donde se aplica el DIH, el de Derecho Internacional Humanitario contra grupos armados, tenemos a gente de inteligencia militar en este momento planeando operaciones con elementos militares. No es un tema de apoyo a la policía, es un tema de acción militar, digamos, ¿no? Y hay dos... ¿Cómo el ejército puede tener una acción militar contra bandas organizadas? Son civiles que andan metidos en la sociedad, caminando por el Ejército de la Unión. Ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Pero si yo veo, como se ha apreciado en televisión, ¿no? Aquí, 10 personas encapuchadas con bombas, granadas, fusiles de guerra, y no solamente acá en el canal de televisión, sino en la universidad, en los hospitales, en las calles, en centros comerciales, entonces ya no es un tema policial,
Y aquí viene una contradicción para la dimensión de lo que ha pasado hoy día en Ecuador, ¿no? Se declara el estado de emergencia, o de repente corresponde el estado de sitio en Guayaquil para inmovilizar la población y movilizar todos los recursos en contra de estos grupos armados, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que se espera en la parte militar? Digamos, ¿no? Se han visto videos espeluznantes, ¿no? Sí, camionetas con personas armadas, con granadas, con fusiles de guerra en las calles disparando. Entonces, lo que va a pasar en Ecuador va a ser, en el accionar militar, aislar zonas de control territorial para el empleo de la fuerza letal contra estos grupos armados, aislarlos. Y ahí va a entrar, y te digo más o menos cuál es el esquema. Un teniente tiene 30 hombres y tiene 3 carros blindados, cada uno con una ametralladora y cada uno de los 30 hombres con sus fusiles. Y tienen por lo menos entre 15 a 18 mil cartuchos de guerra, más lanzacohetes. O sea, un teniente. ¿Pero contra quién dispara? Exacto, ese va a ser... Esto no son batallones, ya, ese son va a ser narcotraficantes entrenados. Ese va a ser el gran como problema. el pez en el agua, como decía Ese Mao. es el gran problema, ya, pero la lógica va a ser, guardando las distancias, es lo que vemos, lo que está pasando en Israel con Hamas ahorita. Esa va a ser la lógica que va a ser bien crítica. Bien crítica. Porque ¿qué van a hacer los delincuentes? O sea, matar 20.000 personas, entre ellos niños y mujeres, para dar con algunos terroristas. En ese caso. Ahí viene el gran problema. Y ese caso es ahorita un debate crítico en Ecuador, que en el Congreso se ha resumido en lo siguiente hoy en la tarde. El Congreso está anunciando, mira el nivel de lo que está pasando en Ecuador. El Congreso, algo que no estoy de acuerdo por principio, ha anunciado amnistía para policías o militares que maten delincuentes desde el poder político. O sea, mira el desequilibrio que hay en la conducción política de los asuntos de seguridad. Es desesperación, ¿no? Es una hay muy una mala cosa desesperación. legislar en un estado de shock como el que ha producido. Entonces, ahora, señora Aliaga, una cosa dolorosa que hay que mencionarla. El hasta hace poco responsable de la política antidrogas de la Policía Nacional está cuestionado de complicidad con una banda de narcotraficantes. Es un distinguido general. ¿En qué estamos respecto a la corrupción en la policía y en la contrainteligencia? Bueno, como hemos dicho al inicio del debate, siempre hay corrupción en todas las instituciones. Pero si a la cabeza de la Dirandro hay alguien en el que no se puede confiar, y el narcotráfico... toda la guerra que quiere hacer el señor Lindo no sirve para nada. Pero acá hay 2 cositas que quiero añadir. Primero, conozco bien la doctrina de inteligencia nacional y la doctrina de inteligencia en general. Esa doctrina de inteligencia la que hicimos nosotros ampliar por lo que había funcionado de manera práctica con la DIRCOTE, por ejemplo, que era la inteligencia operativa, que no están en los manuales de inteligencia militar ni de inteligencia nacional. Esa inteligencia operativa no trabaja de manera aislada. Por acá inteligencia y la fuerza operativa por acá no. La misma unidad operativa tiene agente de inteligencia de tal manera que acciona inmediatamente. Es mucho más efectiva. Y trabaja igual que los delincuentes, de civil. O sea, no muestra uniforme, el delincuente no lo identifica, no sabe dónde está. Nosotros hemos tenido, la mejor arma contra el terrorismo fue la DIRCOTE. Sí. ¿Por qué no apostamos por ese tipo de policía que aplica inteligencia operativa, que aplica investigación criminal, que aplica policía secreta y que es mucho más efectiva a estar pensando en esquemas que nos van a tener muchos problemas? ¿Por qué? Porque una fuerza militar es una fuerza que está preparada para enfrentarse a otra fuerza visible, tangible, que se pueda ubicar. Acá los delincuentes utilizan a la población, se infiltran en la población. Sendero Luminoso, ¿qué decía? Nosotros somos el PES, el Ejército de Guerra Popular, y vivimos en el agua, en medio de la población. La población protege al grupo terrorista. Lo mismo hacen los narcotraficantes. Los narcotraficantes, tú vas a esa zona de narcos, el narcotraficante colabora con todos los vecinos. Hacen pollada, parrillada, dan los regalos navideños, etc. ¿Para qué? Para que la gente no le tire dedo y lo proteja. La misma población le dice, no, la policía está viniendo. O sea, por eso es que nosotros tenemos que fortalecer el trabajo de inteligencia operativa de la policía. Si no hacemos eso, vamos a terminar como Ecuador, como El Salvador. El tiempo corre, yo quisiera que digan cada uno de ustedes sus últimas palabras, comenzando con el señor Francisco Belaunde. ¿Qué es lo que usted cree que debe saber nuestra población, cómo resumirle, y también nuestras autoridades? ¿Qué es lo que debe saber? Bueno, primero que este es un problema muy complejo, que se arrastra desde mucho tiempo atrás, y en el Perú se está dando, digamos, en el Perú ya hay las condiciones para que se pueda dar un fenómeno similar.
¿no? Se ha hablado de Patás, de otros lugares, en Arequipa también me parece que hubo un enfrentamiento de mineros ilegales, en fin. En el Perú, de alguna manera, ya está sembrada una situación para que podamos llegar a algo tan grave como lo que está pasando en Ecuador. Si no se hace nada, y por ejemplo, desde el Congreso se ha criticado mucho al Congreso, por ejemplo, el tema de las leyes que favorecen a mineros ilegales o el tema de la colaboración eficaz, ¿no? Yo no lo digo yo, lo dicen los fiscales, los penalistas, todos han dicho que esa ley que debilita la colaboración eficaz va a debilitar también la lucha contra el crimen organizado. Entonces, si desde el Congreso también se sabotea la lucha contra el crimen organizado, pues estamos muy mal, ¿no? Coronel Liendo, palabras finales, por favor. Yo quiero aproximarme en la dimensión política, Fernando. Es muy complicado tratar de hacer que los políticos entender o creer que van a tener razón y van a tener la madera suficiente para enfrentar el peligro que estamos conversando hoy. O sea, no estamos ni lejos ni libres de lo que nos sucede, lo que está pasando en Ecuador. En consecuencia, mis palabras finales irían para que la población esté atenta, alerta y se pronuncie lo más posible exigiendo a las autoridades que se tomen acciones concretas de carácter preventivo, y estas apuntan a la inteligencia. Se necesita la inteligencia policial en el término de intervención, pero también la inteligencia en los niveles político, económico, social, de la toma de decisiones para cerrarle todas las brechas posibles al crimen y evitar lo que pase en Ecuador. Yo recomiendo al gobierno y a todos los peruanos que apostemos por fortalecer, por mejorar a nuestra Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Son las instituciones que más disciplina y más mística tienen. Hay corrupción, no son perfectas, pero mejorémoslas, pulámoslas, esforcémonos porque cada día sean mejores. Muy bien, ojalá que así sea. En todo caso, muchas gracias por haber estado aquí presente y de reaccionar pocas horas después de los hechos terribles que se han vivido en el Ecuador y los que no podemos sino desear que se resuelva de la mejor manera posible, es decir, con la erradicación de esas bandas que manifiestamente han seguido creciendo bajo la pasividad de los políticos y la corrupción de algunas autoridades. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.